Aquel día, el sol quemaba tanto como el desprecio en los ojos de mi esposo. Me miró de arriba abajo, soltando una risa amarga mientras yo contaba las pocas monedas que nos quedaban para el pan. «Estoy harto de esta miseria y de tu falta de ambición», me gritó, lanzando sus maletas al auto con furia. Lo que él no sabía en ese momento, es que en mi bolso guardaba un trozo de papel arrugado, que él mismo me había incitado a comprar por lástima horas antes. Y que ese pequeño papel estaba a punto de convertirme en la dueña de todo lo que él siempre soñó, pero que jamás volvería a compartir conmigo. Todo había comenzado apenas unas horas antes de su estallido. Una joven vendedora de lotería, con el rostro cansado y la voz quebrada por el cansancio, se había acercado a la ventana de nuestro auto. «Cómpreme un número, señora, por favor, no he vendido nada y la verdad es que tampoco he comido hoy», me suplicó con los ojos empañados. Mi corazón se encogió de inmediato. Yo sabía perfectamente lo que era sentir el vacío en el estómago. Pero cuando busqué en mi cartera, solo tenía para algunas cosas necesarias. Mi esposo, desde el asiento del conductor, soltó un bufido de impaciencia y me miró con fastidio. ¿Ayudarla? Apenas podemos con nuestra propia carga, y tú quieres andar de caritativa, exclamó con una frialdad que me caló los huesos. Mi cuñado, que iba en el asiento de atrás, intervino tratando de calmar las aguas. «Anda, dale algo, cuñada, quién sabe si la suerte te premie por ayudar a alguien que hoy le está pasando peor que nosotros». Por no iniciar otra discusión, y sobre todo, por ayudar a la muchacha, saqué el último billete que guardaba celosamente para nuestra cena, y compré el número entero. La joven me sonrió con lágrimas en los ojos, me extendió el boleto y me bendijo diciendo que el buen corazón siempre tiene su recompensa. En ese preciso momento, un oficial de tránsito se acercó para multarnos por estar mal estacionados, pero al ver el gesto que acababa de tener con la vendedora, guardó su libreta y nos dejó ir con una advertencia y una sonrisa. «¿Ves?», le dije a mi esposo con un hilo de esperanza, «las buenas acciones ya nos están trayendo bendiciones». Pero él solo aceleró el auto, apretando el volante con rabia, y sentenció: «Las bendiciones no llenan la nevera, ni pagan las deudas. Me cansé de tus fantasías, hoy mismo recojo mis cosas y me voy con alguien que sí tenga un futuro». En ese preciso momento, el silencio tenso del auto fue interrumpido por el sonido estridente de su teléfono. Vi cómo sus manos empezaron a temblar sobre el volante, y un nerviosismo evidente se apoderó de él. En su afán por apagar el celular, dio un volantazo brusco, que casi nos saca de la carretera. «Oye, ten más cuidado, no vienes solo», gritó mi cuñado desde el asiento de atrás, sujetándose con fuerza. Yo sentí cómo se me amargaba la boca, y un nudo se formaba en mi estómago. Esa reacción no era normal, y mis sospechas se encendieron como una llama. «Tranquilo, no pasó nada, no hagas un drama de esto ahora», respondió él con la voz entrecortada, tratando de recuperar la compostura. «Si gustas, yo puedo responder por ti para que no te distraigas», le dije con calma, pero clavando mi mirada en la suya. Él no me respondió, se limitó a guardar el teléfono en el bolsillo de su camisa con un gesto brusco, como quien oculta un tesoro prohibido o una mentira imperdonable. En ese instante, supe que el hambre y las deudas no eran lo único que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Mi esposo se bajó del auto, y lo primero que hizo fue hojear su teléfono, totalmente distraído. Yo saqué las pocas compras que hicimos, y mi cuñado al verme, me ayudó con una bolsa para entrar a la casa. Mientras tanto, mi esposo se quedó en el carro haciendo no sé qué. Ya adentro, mi cuñado me dijo con sinceridad: «Oye, como que las cosas entre ustedes no van bien, ¿verdad?». Digo, no es que me entrometa, pero que mi hermano ya discuta en público, y que no le importe que haya más personas, dice mucho. No sé ni qué le pasa, porque me parece que él va a arrepentirse si hace lo que no debe. Él me miró a los ojos y continuó: «En verdad, cuñada, yo te considero una gran mujer. Mi esposa me ha dicho que eres especial, y te tiene mucho aprecio, y yo también. Si en algún momento necesitas hablar con alguien, no dudes en llamar a mi esposa, o a los dos, y con gusto vendremos a auxiliarte, aunque sea solo para escucharte. Porque yo sé que muchas veces no necesitamos consejos, sino más bien ser escuchados». En ese momento, su teléfono sonó. Él me sonrió y me dijo, hablando de mi esposa: «Ella me llama». Atendió frente a mí: «Hola, cariño».
No, no nada, solo que aún sigo aquí en casa de mi cuñada. Claro, cariño, tú sabes que en mi vida no hay nada más importante que tú. Ya en un rato llego y no olvides prepararme la fruta que te pedí. Mientras lo escuchaba hablarle así a su mujer, sentí una profunda tristeza y suspiré. Mi esposo había cambiado mucho conmigo. El problema no era que no hubiera dinero, el problema fue el trato. Él decidió que compráramos el carro, y dijo que él lo pagaría, pero que no me daría para el gasto durante ese tiempo, y que yo debería preocuparme por todas las cosas de la casa. Pero por más que yo estiraba mi sueldo, a veces no me alcanzaba. Pero en ese momento empecé a entender que quizá no era el dinero lo que lo había alejado de mí. Mi cuñado colgó y me reafirmó, pues cuñada, ya sabes, no estás sola, cuentas con nosotros. Justo entonces, mi esposo entró a la casa. El rostro de mi esposo no era nada alegre al entrar. Sin preámbulos, soltó su preocupación, parece que hay que hacerle una reparación a ese carro, y la verdad, yo no tengo dinero ahora. Con lo mucho que me sirve, ya ves que por donde está la obra en la que trabajo, no hay transporte. Mi cuñado, con mucha calma le respondió, eso pasa, hermanito. A los carros hay que darle su mantenimiento, no se mueven si no se les repara. No es lo mismo que con las personas, a quienes puedes simplemente suplicarles que te esperen unos días, y asunto arreglado. Pero no hay que olvidar, hermanito, que es más importante las personas que nos rodean. Ante el silencio de mi esposo, él continuó, pero no te preocupes, lo que sea necesario yo te lo presto, y luego tú me pagas. Bueno, ya me voy, y sabes que no estamos lejos, apenas nos separan 3 casas. Te espero allá, y antes de salir, se volvió hacia mí con un gesto amable, me voy porque mi mujer ya me llamó, te cuidas, cuñada. Yo me quedé ahí, observando a mi esposo, dándome cuenta de que su única preocupación era un motor, mientras que su hermano era el único que parecía notar que nuestro matrimonio también necesitaba una reparación urgente. Voy a ir a la tienda, se me olvidó traer algo para condimentar el pollo, le dije a mi esposo. Él solo asintió con la cabeza, sin despegar la vista de lo suyo, y yo salí. Caminé unos pasos, pero mi mente estaba en otro lado. De pronto recordé que ya no tenía nada de dinero. Lo último que me quedaba lo había usado para comprar aquel boleto de lotería. Tuve que dar media vuelta para pedirle a mi esposo unas monedas. Entré a la casa suavemente para no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché que hablaba por teléfono. Me acerqué lentamente, y su voz se hizo cada vez más clara, revelando una realidad que me heló la sangre. Cariño, tranquila, que yo la voy a convencer de que vendamos la casa, decía él, con una ternura que ya no usaba conmigo. Solo esperemos que se haga el negocio, y cuando ya tenga el dinero en mis manos, entonces nos perdemos. Me quedé petrificada, escuchando cómo planeaba desecharme. Ya estoy cansado de verle la cara. No lo vas a creer, pero me pongo mal cada vez que llega la noche, y sé que ella está aquí, que en vez de estar contigo, tengo que compartir con ella. Pero vamos a actuar lo más cautelosos que podamos, por eso te pido que no me llames mucho. Lo sé, cariño, yo también te extraño, pero por ahora debemos esperar un poco. Sentí que la garganta se me secó, y quise tragar saliva, pero no pude. Retrocedí lentamente, paso a paso, porque en ese momento no quería reclamar nada. Necesitaba aire, salí de la casa de nuevo, con el corazón roto, pero con los ojos finalmente abiertos. Mientras caminaba, no pude detener las lágrimas. El peso de lo que acababa de escuchar era demasiado grande. Me quedé parada en la esquina de la calle, esperando a recuperarme, y tratando de limpiarme el rostro para que nadie notara mi angustia. Pero en ese momento, un niño se me acercó, y me preguntó con ternura, «Señora, ¿le pasa algo?». Antes de que pudiera responder, extendió su mano y me ofreció un pedacito de papel higiénico, «Tenga, para secarse las lágrimas». Lo miré, y haciendo un esfuerzo sobrehumano, le sonreí para no asustarlo. «No me pasa nada, pequeño, es solo que se me metió una basurita en el ojo». El niño me miró con una sabiduría que solo tienen los hijos que observan en silencio. «Entiendo, señora. También a mi madre le pasa eso seguido. Por eso yo ya sé que con papel se arregla, porque cuando le paso el papel, ella deja de llorar». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó dando saltitos cortos por la calle, dejándome allí con ese pedazo de papel en la mano,
y la amarga certeza de que al igual que la madre de ese niño, yo también estaba ocultando una herida que un simple papel no podría sanar. Caminé hasta la casa de mi cuñado, y toqué la puerta. Fue una de sus hijas quien me atendió. «Hola tía, pasa adelante». Y yo, con tal de irme lo más pronto posible, le pedí lo que necesitaba. Ella me dijo que sus padres no estaban, y que con gusto me daría lo que necesitaba. Mi esposo se acercó a mí, y me dijo: «¿Cómo va la cena?», como si nada estuviera ocurriendo, como si en secreto no estuviera planeando arrancarme lo único que me quedaba. «Ya casi está», le respondí, intentando sonar tranquila. «Qué bueno, porque tengo un hambre que sería capaz de comerme una vaca entera». Yo, por más que quise reír, no pude. La verdad, lo que estaba sintiendo era algo que me tenía con la boca seca, y la mente revuelta con tantos pensamientos. Entonces él me dijo: «Sabes que ya no quiero meterme en más deudas, pero ya ves, el carro necesita de algunos arreglos. Además, estoy pensando en poner un negocio propio, porque creo que con lo que gano ahora, no es suficiente, y ya no quiero que tú te esfuerces más». Si esas palabras las hubiera dicho antes, yo me habría alegrado. Pero ahora sabía muy bien cuál era su intención. No volteé a verlo y seguí moviendo el cucharón en el sartén. «Entiendo, ¿y qué tienes en mente?», le pregunté. «Pues pensaba en hipotecar tu casa, siempre y cuando tú quieras. Sería por un poco de tiempo, porque sé que el negocio que pienso poner dará resultados rápidos». Yo no me aguanté. ¿No será más bien que lo que quieres es irte con tu nueva amiguita? Sé muy bien en lo que estás, y no creas que voy a darte lo único que tengo de mis padres. Él se levantó de golpe. «Bueno, pues es con lo único con que te vas a quedar. Porque ya que lo sabes, entonces déjame decirte que mañana mismo te traigo los papeles para el divorcio. Y mejor me voy, porque aquí no quiero pasar un momento más». Esa noche no pude dormir sino hasta las 5 de la mañana. Me despertó el timbre que sonaba insistentemente, y fui rápidamente a ver quién era. Era el muchacho que lleva todos los días el periódico. Pensé en no recibirlo, pero luego me dije: «Este es el trabajo del muchacho, y con esto lleva el pan a su casa», así que lo tomé. Al meterme la mano al bolsillo, saqué el boleto de lotería. Me reí y pagué, pero me dio curiosidad ver en el periódico el número ganador. Fui comparando número por número. Uno coincidía, luego otro y otro más. Cada vez mi corazón se aceleraba más, hasta que todos coincidieron. Me había ganado el premio mayor. No sabía si correr, saltar o gritar. Era algo que nunca imaginé, algo tan impactante, que por un momento sentí que la vida me estaba dando una respuesta silenciosa a todo lo que acababa de pasar. Media hora después, mi marido regresó acompañado de un abogado. Sin rodeos, me entregó los papeles del divorcio. Yo los tomé sin protestar, y los firmé sin decir nada. Ni siquiera lo miré. Días después, él se enteró. Volvió, pero ya no era el mismo tono. «Perdóname, las cosas no salieron como pensaba. No pude pagar la deuda del carro, me quedé sin nada, y ella también me dejó». Yo lo escuché en silencio, y por dentro entendí algo que antes no quería aceptar. Hay errores que no se perdonan, porque no fueron errores, fueron decisiones. Le sostuve la mirada por un segundo, y con la misma calma con la que firmé el divorcio, cerré la puerta. Porque esta vez, el amor propio habló más fuerte, y no pensaba volver a ignorarlo. Y recuerda, a veces la vida no te quita algo, te libera de lo que ya no era para ti, aunque duela aceptarlo en el momento. Cuida lo que te pertenece, pero sobre todo cuídate a ti mismo, porque el amor propio siempre será la mejor decisión cuando todo lo demás falla. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.